Esta producción es gracias a socios del proyecto El Salvador Metro a Metro de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales, socios del proyecto Que el Evangelio se vea de Elim TV, socios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales en Lourdes, Colón, Ciudad Arce, Zaragoza, San Luis Talpa, San Juan Opico, Aguilares, Quesaltepeque, Chalatenango, Nueva Concepción, El Paraíso, Suchitoto, San Pedro Perulapán, Buena Vista. Que Dios les bendiga. Nuevamente damos muchas gracias al Señor por estar aquí en nuestro espacio de la célula virtual. Hemos podido compartir la célula de niños, la de jóvenes, y ahora nos toca el turno a nosotros, los adultos. Vamos a adorar, vamos a alabar al Señor. Estamos contentos de llegar hasta su hogar, ahí donde quiera que usted nos esté viendo. Puede ser que nos esté viendo aún de fuera de El Salvador, pues estamos muy contentos de llegar hasta ahí. Vamos a leer la palabra de Dios en un salmo. Les invito a que si tienen su Biblia ahí cerca, o su teléfono o tablet, pueda buscar conmigo el Salmo número 34. Vamos a leer unos versículos del Salmo 34, versículos del 1 al 7 del Salmo 34, vamos a leer, que dice de la siguiente manera: Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán, mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Qué bonita palabra que nos da el Señor esta noche. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por este tiempo y luego vamos a cantar al Señor. Así que oremos al Señor, démosle gracias por esta oportunidad, por este espacio. Oremos a nuestro Dios, Padre que estás en los cielos. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque nos permites tener esta oportunidad de buscarte, de adorarte, de bendecirte. Señor, gracias porque en tu misericordia, Señor, estás velando por nosotros, nos estás guardando, como dice tu palabra en lo que acabamos de leer, alrededor nuestro. Gracias, Señor, porque en este tiempo de emergencia vemos tu mano poderosa moverse. Señor amado, ahora pedimos que nos permitas adorar, glorificar tu nombre con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dejar el espacio a nuestros hermanos, nuestra hermana, para que adoremos al Señor todos juntos. Allí en su lugar, adore al Señor también con todo su corazón. Así que vamos a cantar al Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuerzas
de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. El Señor está en control. Él es el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe. El Señor está en control, Él nos tiene en sus manos. Vamos a seguir adorando al Señor y vamos a declarar su hermosura. Si usted quiere cerrar sus ojos, si usted quiere levantar sus manos, hágalo ahí en su lugar. Adoremos al Señor con todo el corazón, aprovechemos estos minutos y rindámonos al Señor. Declaremos la hermosura de nuestro Dios. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Y la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de
hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh, aleluya. Le damos gracias al Señor por permitirnos adorarle. Vamos a hacer una oración previa al Señor para pedirle que nos ayude siempre a buscarle, a adorarle, a bendecir su nombre y a pedirle que en este tiempo nos ayude a ser de bendición para los demás, para los que necesitan. Padre, te damos gracias porque nos permites adorarte, alabarte. Hemos podido cantarte estas alabanzas, Señor, declarar que tú eres hermoso, que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, que tú quieres hacer tu voluntad por medio nuestro, eso sabemos, Señor. Permítenos ser de bendición a los demás aún en este tiempo, Señor. Sabemos que hay muchas necesidades. Permítenos, Señor. Permítenos ser de bendición, Señor, que tu palabra pueda cumplirse a través de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu amor, porque a pesar de todo estás allí ayudándonos, Señor. Gracias, a ti sea la gloria y la honra. A ti sea toda adoración, Señor. Amén. Muy bien, qué bueno que podemos adorar a nuestro Dios. Qué bueno que podemos cantarle, bendecirle. Dios es bueno. Dios es misericordioso. También el Señor quiere que nosotros sigamos aprendiendo de su palabra, que sigamos llenándonos. Así que vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Mario Vega, para que podamos juntos seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos más adelante. Dios les bendiga. Estimados amigos, hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestra reunión de célula. En esta ocasión, pues virtualmente, pero siempre con el deseo de continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Hemos iniciado un nuevo trimestre que lleva como título Justicia para Todos. En esta oportunidad, la lección de hoy se llama Justicia para los Inocentes y está basada en el libro segundo de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 hasta el 6, que son los que leeré a continuación. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Estas palabras fueron dichas por el profeta Natán en una época cuando David era ya el rey de Israel. Los reyes no solamente tenían facultades de un gobierno que hoy llamaríamos ejecutivo, sino que ellos también tenían las funciones de impartir justicia. Es decir, que los reyes eran al mismo tiempo jueces que juzgaban casos que se daban entre las personas
Y precisamente aprovechándose de que el rey era el que dictaminaba justicia, es que ahora Natán llega no por una iniciativa de él, sino por una revelación que Dios le había dado para presentarle a David lo que él pensó se trataba de un caso que había ocurrido y en el cual él como rey tenía que impartir justicia. Entonces Natán llega y le dice, mira, la situación que se ha dado es esta. Es que habían dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico, por el mismo hecho de ser rico, era una persona que tenía poder, tenía reconocimiento, pero también tenía muchas posesiones, porque se nos dice en el versículo 2 que el rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en tanto que el otro hombre, por ser pobre, él no tenía influencia, él no tenía poder, él no tenía una posición importante dentro de la sociedad. Y se nos dice en el versículo 3, no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. Este hombre, precisamente porque era pobre, no tenía mucho ganado, sino que solamente tenía una ovejita, la cual él había comprado y dice que la había criado juntamente con sus hijos. Y se había desarrollado un gran afecto entre el hombre pobre y la ovejita, porque era la única que tenía. Entonces él le ofreció todo, le daba de comer de su plato, le daba de beber de su vaso, e incluso dice que dormía con él. Estos detalles no deben parecernos una exageración a nosotros o parte pues de algo folclórico que Natán quiso poner dentro de su relato. No, era realmente cómo las personas vivían en la antigüedad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es que las casas solían tener una sola habitación que servía para todo. Allí servía de sala, servía de cocina, servía de comedor, servía de dormitorio, pero también servía para cuidar a los animales. Es decir, los animales estaban dentro de la casa de las personas. Y por eso es fácil imaginarse de que si solo había una ovejita en la casa del hombre pobre, no cuesta, digo, imaginarse que él, por ejemplo, le daba, cuando estaba comiendo, le daba de comer a la ovejita, al punto, como Natán lo dijo, que llegó un momento cuando él le daba de su plato y le daba de beber en su vaso, y que dormía con él, pues eso era algo que así ocurría. El sentido de tener los animales dentro de la casa es que pudieran pasar la noche y que no se fueran a enfermar con el frío de afuera. Entonces, literalmente los animales dormían dentro de la casa. Entonces, esto desarrolló un afecto entre el hombre pobre y su ovejita, de tal manera que la parte final del versículo 3 dice que para este hombre la ovejita era como su propia hija. Él había aprendido a verla así, como una hija. Este panorama que presenta Natán nos habla de una situación de desigualdad. Desigualdad que la hubo en la época de David y que también la hay hoy en día. Y es que están las personas que tienen mucho, como el hombre rico que dice que tenía muchísimas ovejas y vacas, y las personas que casi no tienen nada, como el hombre pobre, que solo tenía una sola ovejita a la cual quería como su hija. Entonces, ese es un gran desbalance. Eso en sí mismo es ya una situación injusta, porque la misma Escritura nos enseña que todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Consecuentemente, todos deberían tener acceso a las mismas oportunidades, a los mismos recursos, con equidad. Pero es algo que no ocurre hoy y tampoco ocurría en el pasado. Ahora, la historia comienza a grabarse cuando en el versículo 4 se nos dice: sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer a su huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Sucedió que un día llega un huésped, un amigo del hombre rico, llega a su casa
Y como era el hábito en esa época, él tenía que hospedarlo y darle lo mejor. Pero este hombre rico se puso a pensar que él no quería matar ninguna vaca, ninguna oveja para atender al huésped, porque él no quería perder nada de su riqueza. Entonces pensó quitarle al hombre pobre la única ovejita que tenía. Y fue y lo hizo. En este acto del hombre rico de ir y quitarle la única ovejita que el pobre tenía, ahí podemos ver el poder que él tenía, al cual hacíamos referencia anteriormente, porque nadie puede llegar así tan fácilmente y quitarle a la otra persona lo único que tiene, la ovejita que él veía como hija, y ver cómo les arrebataba de sus manos y la otra persona quedarse sin hacer nada. Eso solo es posible porque el hombre rico tenía poder que lo respaldaba, aunque era injusto lo que estaba haciendo, pero él sabía que por ser un hombre poderoso, él gozaría de impunidad, no le iba a pasar nada, y también sabía que el pobre, por ser pobre, no iba a tener recursos para poder oponérsele. Así es como le quita la única ovejita que él tenía. Obviamente, si ya la situación anterior de un hombre que tenía muchísimas ovejas y vacas y otro que solo tenía una sola ovejita era en sí injusta, ya no se diga ahora cuando el rico le arrebata al pobre lo único que tiene y lo deja sin nada, en tanto que él continúa teniendo muchísimas ovejas y vacas todavía. Qué doloroso de haber sido para el hombre pobre que aquella ovejita que él había cuidado desde pequeña, porque la compró siendo pequeñita y la había alimentado, como hemos dicho, de su plato, de su vaso, durmiendo con él, ahora saber que ha sido degollada y que ha sido asada y que se le está dando de comer al amigo del hombre rico. Eso obviamente pues era una injusticia que le causaba a él muchísimo dolor. Causa indignación, y eso exactamente es lo que David experimentó cuando oyó la historia. Él se indignó y su reacción fue inmediata. Dice el versículo 5, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Uno entiende a David porque era realmente injusto y algo que causa indignación. Entonces David se sintió muy indignado y dijo, ese hombre merece la muerte. Pero él sabía que la ley de Moisés establecía claramente cuáles eran las penas que se tenían que imponer en un caso como este. Moisés había dicho que si un hombre robaba una oveja o una vaca de otra persona, tenía que devolverle 4 veces lo que le había quitado, tenía que restituirle. Entonces, aunque David, como humano y en su indignación, él dijo, este hombre merece morir, pero él sabía que era una pena excesiva y que lo que la ley de Moisés, la palabra de Dios establecía era que pagara 4 veces lo que había robado. Y como había quitado una ovejita, ahora tenía que darle 4 en compensación al hombre pobre. Esa fue la sentencia, diríamos, que David como juez emitió para aquel hombre que había sido presentado en la historia que el profeta Natán le había presentado. La gran sorpresa de David es que cuando él hace esto y le dice esas palabras, entonces viene Natán y le dice, tú eres ese hombre. Entonces David queda muy sorprendido y Natán comienza a decirle, porque tú eres el rey, el Señor te sacó de detrás de las ovejas y te colocó como príncipe sobre Israel. Y tú no tuviste corazón como para quitarle la mujer a Urías, la única esposa y la amada que él tenía, se la arrebató. Era un pecado el que David había cometido, un pecado de adulterio, y por eso es que hoy Natán le dice, ese hombre eres tú el que ha cometido la injusticia. En estas palabras y en esta confrontación fuerte que Natán le hace a David, podemos ver algo que ocurre muy a menudo, y es que los seres humanos siempre estamos
muy pendientes y al tanto de señalar a los demás y ver la falta de los otros y condenar lo mal que otros hacen, pero no nos examinamos a nosotros mismos para verificar si no seremos nosotros los que estamos haciendo aquellas cosas que condenamos en otros. Siempre es más fácil señalar culpabilidad en otra persona que reconocer la propia. Y eso es lo que le pasó a David. Él se sintió muy indignado y, como dije, si de él hubiera dependido, hubiera establecido pena de muerte para el hombre rico, sin darse cuenta que él era el hombre rico de la historia, porque él era el rey, en tanto que Urías era solamente un servidor, un soldado, que tenía una sola esposa, Betsabé, la cual David se la quitó. Entonces, para hacerlo reflexionar, es que Natán viene y le dice: tú eres ese hombre que hizo algo tan ruin, que hizo algo tan desalmado. Con esto, Natán se estaba poniendo en gran peligro porque él estaba confrontando al rey, estaba confrontando al poder. Natán ahí muy bien pudo haber dicho: bueno, qué atrevimiento es el de este profeta, vayan y métanlo a la cárcel o mátenlo. Y como era la palabra del rey, se hubiera cumplido. Pero Natán no tuvo temor de eso, sino que fue y dio la palabra que el Señor le había dado. David no reaccionó con violencia, sino que él era consciente del mal que había hecho, y cuando Natán lo descubre, él de inmediato lo reconoce y dice: he pecado, he pecado. Él se dio cuenta que la indignación que él había sentido contra el hombre rico de la historia era la misma indignación que Dios ahora sentía hacia él por el pecado que había cometido. Entonces lo que hizo Dios fue que, en lugar de que David estuviera juzgando a los demás, dirigir la mirada y el juicio hacia él mismo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, juzgarnos a nosotros mismos. Porque digo, fácil es señalar los errores en las otras personas, hacer culpables a los demás, pero reconocer lo que nosotros hacemos es lo que más nos cuesta. Pero quiera Dios que nosotros podamos también hacer justicia hacia los inocentes, porque muchas veces condenamos a los inocentes sin darnos cuenta que en esa condena nos estamos condenando a nosotros mismos. Por ese motivo, lo mejor es, como David, ser humildes, reconocer y aceptar las cosas que hemos hecho mal. Cuando nosotros reconocemos el mal y nos arrepentimos, entonces tenemos de Dios la promesa del perdón de pecados. Un perdón que viene a través del Señor Jesucristo, porque la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Por eso yo le invito para que hoy, si usted desea recibir a Jesús como su Salvador, pueda unirse con nosotros en oración. Si usted es un cristiano, pero hoy cae en la cuenta que sus actuaciones han sido también injustas, le invito a que se una en esta oración y hagamos un compromiso con el Señor de hacer justicia a los inocentes. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque ella nos da múltiples enseñanzas y en esta oportunidad nos enseña que debemos juzgarnos a nosotros mismos antes que las demás personas. Ayúdanos a ser justos, a hacer justicia a los inocentes, a los que hoy creen en ti, que te reciben como Salvador. Perdónales, cámbiales, hazles nuevas criaturas, nueva creación, de tal forma que ellos puedan andar en una vida de rectitud. Y a los que somos tus hijos, ayúdanos también para que seamos fieles, personas justas, y que así podamos agradarte en todo en nuestras vidas. Esta es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Para ayudar a seguir con la labor evangelizadora de Misión Cristiana Elim, puede brindar su aporte económico a las cuentas corrientes: Banco Azul, número 20573 y cuenta número 20654. Banco da Vivienda, número 018-15-00201
05. Porque Dios ama al dador alegre.